Bueno, cordial saludo, estimados estudiantes. Bienvenidos a este video donde abordaremos la unidad 3, tarea 3, aplicación de la teoría de conjuntos del curso Pensamiento Lógico Matemático. En este video vamos a desarrollar un ejemplo para el ejercicio 3 que trata sobre operaciones entre conjuntos. Quien les habla, la especialista Jenny Lorena Mezquita Meneses, tutora de la zona sur. Bueno, el ejercicio 3 trata sobre las operaciones entre conjuntos. Para el desarrollo de este ejercicio es necesario que revisen el entorno de aprendizaje en la unidad 3 los contenidos y referentes bibliográficos. Se recomienda la guía que realicen las lecturas de las siguientes referencias. Sánchez 2014 de la página 2 a la 13 y el mismo documento de Sánchez 2014 de la página 20 a la 25. ¿Qué pide la guía? En el ejercicio 3, ustedes a partir del argumento que hayan seleccionado, de la letra que ustedes hayan seleccionado, deben dar respuesta a los siguientes ítems. Primero, deben definir los nombres de los conjuntos del diagrama de Venn-Euler. Y segundo, deben dar respuesta a cada una de las siguientes operaciones que aparecen aquí entre conjuntos. En total tenemos 4 operaciones a las cuales debemos dar respuesta. Entonces vamos a empezar a resolver el primer ítem, donde dice que debemos definir los nombres de los conjuntos del diagrama de Venn-Euler. Aquí tenemos, o aquí les presento un ejemplo de un diagrama de Venn-Euler similar a los que ustedes van a encontrar en la guía. Y este diagrama tiene los siguientes conjuntos. El conjunto universal, que es el conjunto grande, mayor, que contiene a los demás subconjuntos. El subconjunto A, subconjunto B y subconjunto C. Para definir los conjuntos, la guía recomienda que lo realicen bajo un contexto académico, un contexto educativo, y ahí plantea un ejemplo. Es decir, que el conjunto universal, pues estemos hablando sobre educación, sobre un colegio, sobre la universidad, sobre una materia, sobre estudiantes. Bueno, ustedes lo definen como lo deseen y eso es autoría propia, por lo tanto no debe coincidir con la definición de otros compañeros. Entonces vamos a empezar. Vamos a definir el conjunto universal y lo vamos a definir de manera muy general como los estudiantes de la UNAD. Tenemos un subconjunto A, entonces vamos a definir el subconjunto A y vamos a decir que son estudiantes de lógica. Tenemos un subconjunto B y vamos a decir que el subconjunto B son estudiantes de física. Y tenemos un subconjunto C y ese subconjunto va a ser estudiantes de cálculo. Así hemos definido los subconjuntos y el conjunto universal de nuestro ejercicio. Bueno, el segundo ítem de la guía dice que debemos dar respuesta a las siguientes operaciones. Aquí les presento la primera operación que dice que es A complemento, intersección B complemento y todo esto con la intersección de C. Aquí tenemos el diagrama de Venn-Euler y yo les recomiendo que realicemos esta operación a partir de la determinación por extensión de cada uno de los subconjuntos y del conjunto universal. Esto con el objetivo de identificar de manera más fácil cuáles elementos pertenecen a cada conjunto y así poder realizar cada una de las operaciones. Entonces, empecemos a determinar cada uno de los conjuntos por extensión. Tenemos el conjunto universal y recordemos que por extensión es simplemente nombrar cada uno de los elementos que tiene ese conjunto. El conjunto universal tiene los siguientes elementos. Tiene el elemento 1, 5, 3, 7, 8, 6, 0 y 4. Contiene todos los elementos que están dentro de él. Vamos con el conjunto A. Y el conjunto A contiene los elementos 1, 3, 5 y 7. Todos los elementos que están dentro del conjunto A.
El conjunto B tiene los elementos 5, 7, 6 y 8. Y el conjunto C tiene los elementos 3, 7, 8 y 0. Todos los elementos que están dentro de él. Ahora, ¿qué conjuntos están relacionados en la operación? Tenemos un conjunto A complemento y B complemento y C. El conjunto C ya lo conocemos, que es el que tenemos aquí determinado por extensión, pero no conocemos el conjunto A complemento y B complemento. Debemos identificarlos para poder hacer esta operación. Entonces empecemos con A complemento. Recordemos que A complemento es un conjunto resultante que contiene todos los elementos que le hacen falta al conjunto A para ser igual al conjunto universal. Por eso se llama A complemento. Entonces, podemos, digámoslo así, analizarlo como los elementos que tiene el conjunto universal que no tiene el conjunto A, ¿sí? Entonces, empecemos a identificarlo. El conjunto universal tiene 1 y A tiene 1, entonces no haría parte del complemento. El 5 está en el conjunto A, el 3 está en el conjunto A, el 7 está en el conjunto A, el 8. El 8 es del conjunto universal y no hace parte del conjunto A. Por lo tanto, es un elemento de A complemento. El 6, el 0 y el 4 tampoco hace parte del conjunto A, por lo tanto, son elementos del conjunto A complemento. Entonces lo determinamos aquí. Y ya con eso tenemos el conjunto A complemento determinado por extensión. Ahora vamos con el conjunto B complemento. Lo mismo, B complemento simplemente es un conjunto resultante que contiene todos los elementos que le hacen falta al conjunto B para ser igual al conjunto universal. Es decir, analicemos qué elementos tiene el conjunto universal que no están ahora en B. Entonces, el 1 es del conjunto universal y no está en B. Por lo tanto, hace parte del conjunto B complemento. El 5 sí está en B, el 3 no, entonces es un elemento del conjunto B complemento. El 7 sí está en B, el 8 también, el 6 también. Solo haría falta el 0 y el 4. Son elementos del conjunto B complemento. Bueno, ya determinamos estos conjuntos que están relacionados aquí en la operación, entonces ya podemos empezar a operar los conjuntos. Siempre debemos empezar a resolver el paréntesis. Entonces, en el paréntesis tenemos A complemento, intersección, B complemento. Recordemos que la intersección es simplemente el espacio que comparten estos dos subconjuntos, o de otra manera serían aquellos elementos que se repiten. Entonces, vamos a fijarnos en el conjunto A complemento y B complemento y qué elementos se repiten entre ellos. Pues fácilmente podemos identificar aquí que se repite el 0 con el 0, el 4 y el 4. Esos dos elementos entonces serían la intersección, 0 y 4. Listo, ya resolvimos este paréntesis. Ahora debemos resolver el paréntesis, que es un conjunto resultante, con la intersección con el conjunto C. Entonces sería A complemento, intersección B complemento, cierro paréntesis, intersección de esto con el conjunto C. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería esa intersección? Entonces empezamos acá. La intersección entre este conjunto resultante con el conjunto C, es decir, estos dos tenemos que mirarlos. Entonces, simplemente miramos que en esa intersección el único elemento que se repite es el 0. Por lo tanto, el resultado es 0. Y podemos colocar aquí al frente el resultado de la operación, que sería solamente el elemento 0. Bueno, continuamos. La siguiente operación que nos presenta la guía es A unión B complemento intersección C complemento. Entonces vamos a hacer el mismo análisis, vamos a identificar cada uno de los elementos de los conjuntos, perdón, por extensión. Entonces empezamos con el conjunto universal. Recuerden que el conjunto universal es el grande que contiene todos los elementos. ¿Y cuáles son? El 1, el 3, el 5, el 7, el 6, el 8, el 0 y el 4.
tenemos un conjunto A que contiene los elementos 1, 3, 5 y 7. Tenemos un subconjunto B que contiene los elementos 6, 5, 7 y 8. Y tenemos un conjunto C, aquí C, que contiene los elementos 3, 7, 8 y 0. Muy bien. Ya determinamos los subconjuntos por extensión. Ahora vamos a identificar los conjuntos que están relacionados en la operación. Tenemos el conjunto A, que ya lo determinamos. Tenemos un conjunto B complemento y C complemento. Entonces nos falta identificar por extensión esos conjuntos. Entonces vamos a empezar con B complemento. Recordemos que B complemento simplemente es un conjunto resultante que contiene todos los elementos que le hacen falta a B para ser igual al conjunto universal. Entonces aquí tenemos el conjunto B, aquí tenemos el conjunto universal y qué elementos le hacen falta a B para ser igual al conjunto universal. Entonces vemos que el 1 del conjunto universal no se repite en B, entonces hace parte de B complemento. El 3 tampoco está en B, hace parte de B complemento. El 5 sí está. El 7 también, el 6 también, el 8 también, entonces solamente nos haría falta el 0 y el 4. Y esos son los elementos del conjunto B complemento. Ahora tenemos C complemento. Entonces C complemento contiene los elementos que le hacen falta al conjunto C para ser igual al conjunto universal. Ahora tenemos aquí a C. Entonces miremos qué elementos del conjunto universal le hacen falta a C. Le hace falta el 1, el 3 ya lo tiene, el 7 también, el 8 también y el 0. Le hace falta entonces el 4, le hace falta el 5 y le hace falta el 6. Listo. Ya tenemos entonces B complemento y C complemento. Ahora sí podemos empezar a resolver la operación. Tenemos un paréntesis, entonces empezamos a resolver el paréntesis. Abro paréntesis, B complemento, intersección C complemento. Entonces, es la intersección entre estos dos conjuntos que tenemos y recuerden que la intersección simplemente son aquellos elementos que se repiten. ¿Qué elementos se repiten? El 1, se repite el 4 y no se repite ningún otro elemento, entonces en la intersección tenemos 1 y 4. Muy bien. Al resolver el paréntesis, entonces ya tenemos este conjunto resultante y con este conjunto resultante debemos ahora unirlo con el conjunto A. Entonces sería A unión, abro paréntesis, B complemento, intersección C complemento, cierro paréntesis igual. ¿A qué se refiere cuando hablamos de unión? Pues simplemente es a encerrar en un mismo conjunto todo el conjunto A con el conjunto resultante de B complemento, intersección C complemento. Entonces, ¿qué elementos tiene el conjunto A? Empecemos por el conjunto A. Tiene 1, 3, 5 y 7, coma. Ahora el conjunto resultante del paréntesis tiene el 1 y el 4. Ya tenemos el elemento 1, por lo tanto no lo volvemos a escribir, simplemente escribimos el 4 y ahí está la unión y con eso damos por terminada esta operación. Lo pueden escribir aquí al frente si lo desean. Entonces el resultado es 1, 3, 5, 7 y 4. Muy bien. Continuamos con la siguiente operación entre conjuntos, que es A complemento menos C. Entonces vamos a hacer el mismo análisis. Tenemos el conjunto universal. ¿Qué elementos tiene ese conjunto universal? Tiene el 1, el 3, el 5, el 7, el 8, el 6, el 0 y el 4. Vamos ahora con el conjunto A. Tiene los elementos 1, 3, 5 y 7. Recordemos que esos elementos los estamos determinando de aquí de la gráfica, ¿no? Vamos con el conjunto B. Tiene los elementos 5, 6, 7 y 8. Y el conjunto C que tiene los elementos 3, 7, 8 y 0. Y vamos a identificar los conjuntos que están relacionados en la operación. Tenemos A complemento. Entonces,
y C. C ya lo determinamos, nos falta A complemento. Entonces escribimos A complemento igual, abro. Entonces, A complemento contiene los elementos que le hacen falta al conjunto A para ser igual al conjunto universal. Entonces, ¿qué elemento le hace falta? El 1 ya está, el 3 ya está, el 5 ya está, el 7. Le haría falta el 8, el 6, el 0 y el 4. Entonces, 8, 6, 0 y 4 son elementos del conjunto A complemento. Muy bien, ya determinamos A complemento. Ahora me dice que es menos C. Ahí estamos trabajando la diferencia. Cuando trabajamos diferencia es muy importante a qué se refiere de un conjunto con el otro su diferencia. Es decir, cuál es el conjunto que está primero, porque con respecto a él es que queremos saber qué tiene de diferente con el otro conjunto. En este caso, el primero es A complemento. Entonces, ¿qué tiene el conjunto A complemento con respecto al conjunto C? Entonces, A complemento menos C. ¿Qué tiene este conjunto que acabamos nosotros de determinar con respecto al conjunto C que está acá? ¿Sí? Entonces, nos paramos en el conjunto A complemento. Ese es el punto de referencia. A complemento tiene 8 y 8 está en C, entonces no haría parte de la diferencia. A complemento tiene 6 y 6 no está en el conjunto C, entonces es un elemento de la diferencia. Está el 0 sí se repite, entonces no hace parte, y el 4 entonces sí hace parte de la diferencia y con eso terminamos. A complemento diferente de C es igual a los elementos 6 y 4. Entonces los podemos escribir acá al frente. La respuesta es 6 y 4. Continuamos. Tenemos la siguiente operación que es B intersección C complemento, es decir, el complemento de esta intersección, porque ojo, aquí el complemento está por fuera del paréntesis, quiere decir que es el complemento de este conjunto resultante de la intersección entre B y C. Entonces vamos a determinar nuevamente los conjuntos, el conjunto universal. Entonces el conjunto universal tiene los elementos 1, 3, 5, 7, 8, 6, 0 y 4. El conjunto A tiene los elementos 1, 3, 5 y 7. El conjunto B tiene los elementos 5, 7, 8 y 6. El conjunto C tiene los elementos 3, 7, 8 y 0. Y vamos a empezar a resolver el paréntesis, pero lo que se encuentra dentro del paréntesis. ¿Qué se encuentra dentro del paréntesis? Se encuentra B intersección C. Y recuerden que la intersección pues simplemente es los elementos que comparten o que se repiten entre los dos conjuntos que se relacionan. En este caso el conjunto B y el conjunto C. ¿Qué elementos se repiten? Se repite el 7, se repite el 8 y no más. Entonces en la intersección tenemos 7 y 8. Ahora, nos piden que hallemos el complemento de este conjunto resultante que obtuvimos hace un momento. Entonces sería paréntesis B intersección C complemento. Entonces, ¿qué le hace falta a este conjunto resultante de B intersección C con respecto al conjunto universal? Entonces, ¿qué tiene el conjunto universal que no tiene este conjunto resultante? ¿Qué tiene? Tiene el elemento 1, el elemento 3, 5, el 7 ya está en el conjunto resultante, entonces no hace parte del complemento. El 8 también. Le hace falta el 6, el 0 y el 4. Y ese sería el complemento de B intersección C. Lo podemos escribir acá al frente. Sería 1, 3, 5, 6, 0 y 4. Muy bien. Y con eso vamos por terminada con esa operación y con todas las operaciones que nos pide o nos solicita el ejercicio número 3 de la guía. Muchas gracias.